Bien, entonces esta va a ser la clase número 2 de mecánica. Vamos a empezar con el desplazamiento. Tenemos un eje coordenado XY y justo en este punto vamos a posicionar un cuerpo, un vehículo, un bocho, que está en la posición X1 en un tiempo T1. Este bocho se desplaza hasta este punto, que es la posición X2. Y aquí vas a encontrar ya el bocho en un tiempo T2. Entonces tiene un desplazamiento. Tu desplazamiento es delta X, donde delta indica cambio. Es decir, X2 menos X1. Esto es cambio. Cambio de posición o desplazamiento. Y acá hay un intervalo de tiempo que sería delta T. Yo quiero calcular la velocidad media. La velocidad media para este caso sería velocidad media. Le podría poner X para indicar que es en el eje X, pero tú darlo por entendido. Es igual a X2 menos X1 entre T2 menos T1. Las unidades de esto serían metros por segundo al cuadrado. Ahora, una velocidad media se refiere a la distancia total recorrida, o sea, el desplazamiento, entre el tiempo que tarda en recorrerla, o sea, el tiempo de T2 menos T1. Pero ojo, cuando hay una velocidad media, no te da información de variaciones de rapidez. Es como si entramos más lento y entramos más rápido. La velocidad media no te va a dar esa información de variaciones de rapidez. Es como si todo el desplazamiento fue con una velocidad constante a pesar de que no haya sido de esa manera. Esa es la velocidad media. Ahora, la velocidad instantánea la podemos definir, o sea, la velocidad que llevas en un punto dado se le llama velocidad instantánea. Ahora, la velocidad instantánea, voy a borrar esto, la podemos definir de la siguiente manera. Si yo tengo un eje coordenado X tiempo contra posición, tiempo y posición, y tenemos un vehículo que se desplaza, es decir, si este es el eje X, en un tiempo está aquí en la posición X1, en un tiempo igual estaría en esta posición que sería X2, en un tiempo igual de aquí a aquí, para acá sería X3, es decir, en intervalos de tiempo iguales recorre distancias más grandes. Yo lo puedo graficar aquí, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Intercepto este y aquí estaría una posición. Aquí una posición un poco más arriba. Aquí, una posición un poco más arriba. Aquí voy con esto, que recorre distancias mayores en intervalos de tiempo iguales. Es decir, si yo lo hago graficado de esa manera, pues me quedaría una curva. Cuando tú ves una curva que va hacia arriba, indicaría que tiene una aceleración. Puedes encontrarte una curva de esta manera, tiempo, posición, así. Quiere, quiere decir que recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Un segundo, está aquí, otro segundo, otra distancia igual y otro segundo, otra distancia igual. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una velocidad constante, es decir, su velocidad no está cambiando. Acá hay una ligera curva hacia arriba, lo cual indica que su velocidad está cambiando, es decir, está acelerado. O pudieras tener un eje coordenado así, tiempo, posición y así. Esta es tu posición, pasa un segundo, está en una posición, otro segundo la misma, otro segundo la misma. Es decir, pasa el tiempo y la posición es la misma, dicho de otra manera, no se mueve. Entonces este no se mueve, velocidad constante si es una recta y si hay una curva, indica que está acelerado. Entonces, si aquí tenemos un tiempo T1 y este es un tiempo T2, entonces aquí tendremos posición X1 y aquí posición X2. La pendiente, el valor de la pendiente es lo que tú le llamas velocidad media. La velocidad media sería igual a X2 menos X1 entre T2 menos T1, es decir, lo que yo tengo aquí. Pero ¿qué pasará si yo digo, ¿sabes qué onda? Quiero el tiempo más corto. Es decir, que ya no sea hasta aquí, sino que sea hasta acá. Hasta aquí, en un tiempo T3. Y aquí tendríamos X3. Entonces la velocidad media de esto cambiaría un poquito de la pendiente de allá arriba. Pero entonces sería X3 menos X1 y T3 menos T1. Entonces lo que yo hice ahí fue que delta T lo hice más pequeño. O sea, el intervalo de tiempo de aquí para acá es grande.
y de aquí para acá es más pequeño. Entonces, cada vez que yo hago este tiempo cada vez más corto, más corto, más corto, entonces también hago un intervalo de posiciones cada vez más corto, más corto. Y van a ser tan cortos los intervalos de tiempo que prácticamente llegará a un punto donde encontrarás prácticamente, me refiero casi, no quiere decir que toque un solo punto, pero casi sería una recta tocando un solo punto. El valor de la pendiente de esa recta es lo que tú le llamarías velocidad instantánea. Entonces tu velocidad instantánea sería igual al límite de delta x sobre delta t cuando delta t tiende a cero. ¿Qué quiere decir esto? Esta delta t yo la hago pequeña, luego otra vez más pequeña, y luego más pequeña, y más pequeña, y cada vez está casi tan pequeña que prácticamente es una recta tocando un punto a la curva, es decir, una tangente. Esa recta tocando un punto en la curva, el valor de esa pendiente sería tu velocidad instantánea. Es lo que hicimos. Delta t, lo hicimos pequeño, o cada vez más pequeño, más pequeño. Y esto que tú tienes aquí es la definición de una derivada, es decir, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad media sería con esto, la velocidad instantánea sería con esto. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Por cuestiones de tiempo no voy a deducir las otras fórmulas, pero la deducción es similar a la que yo hice ahorita. Con la aceleración va a ser el mismo rollo. Es decir, tendríamos yo aceleración media, que sería velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Es decir, es cambio de la velocidad entre el tiempo que le tardó en cambiar esa velocidad. Y esto como unidades sería metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de la aceleración instantánea, con una deducción similar a de esta, que te digo, no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, en una clase con video es un poco más complicado, sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Tarea, hacer las deducciones de estas dos y de esta. Esta es tu tarea. La deducción de esta es muy similar a esta. Te puedes basar en esta para poder llegar a esta deducción. Entonces ya tendría yo ahí la forma para calcular velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea. Hubo un tema que se me pasó, la diferencia entre velocidad y rapidez. En la velocidad, la rapidez no importa la dirección, es una magnitud. Cuando tú hablas de velocidad, sí. Entonces, en estos casos, sí hay que poner que va sobre el eje de las X para que hablemos de velocidad. Es decir, ya le di una dirección. El positivo o negativo te indicaría derecha o izquierda sobre el eje de las X. Ok. Entonces, ya tenemos aquí las fórmulas. Vamos a parar aquí en el video 2 de esta clase. Vamos a resolver un problema.